hay que recordar que el hombre es psicobiosocial. ¿Por qué psico? Porque tenemos inteligencia, tenemos neuronas, tenemos conocimiento, tenemos cerebelo, y esto hace que la humanidad o el hombre explore conforme va avanzando en el planeta. Y el universo es infinito. El hombre seguirá explorando y seguirá descubriendo muchas otras cosas, pero para el servicio de la humanidad, no para liquidar a la humanidad. Más o menos, usted que es un hombre visionario, y acá, ¿cuántos años, qué avesuras para la humanidad? Pues en cuestiones políticas, económicas. Según cómo va la historia, la liquidación del capitalismo o la autoliquidación del capitalismo. Eso es lo que estamos viendo. Autoliquidación, pero claro. No liquidación. Ellos mismos se liquidan. Ellos están liquidando por su propia práctica, por su propio modo de producción, por su propia tesis filosófica y social. Se están autoliquidando. Están haciendo que el comunismo avance como una mancha de aceite en el mundo. Pero tú dices que se autoliquida, claro, que el comunismo avanza. Claro. Pero la humanidad, sí que el capitalismo pues te ofrece una tesis filosófica, económica y social. Y también igual el comunismo. Claro. Entonces una vez que ya eliminó al capitalismo, pasa al comunismo, entonces de ahí podrá surgir otro tipo de ideas. Sí, filosóficas, por supuesto, económicas, sociales. ¿No ve que la naturaleza es infinita? Van a aparecer descubrimientos, pero que van a servir a toda la humanidad. Ya una pequeña clase no, ¿me dejo entender? Por ejemplo, hoy en día, la tecnología de punta, la inteligencia, ¿a quién le sirve? Al mercado. ¿Y quién controla el mercado? Un grupo de vagos capitalistas. Me le pasé hablando de ese tema, hace poco en un noticiero salió que gracias a la inteligencia artificial lograron detener a unos delincuentes que asaltaron una pollería. O sea, gracias a la inteligencia artificial, o sea, estaba... Claro, gracias a la inteligencia artificial. Sí. O sea, favoreció a los trabajadores del pueblo. ¿Por qué el asalto a una pollería? Porque eso es lo que ha propiciado el capitalismo. Porque con la propiedad privada en el mundo surge la extorsión, el sicariato, el secuestro, el robo legalizado. Ahí está la banca. O sea, el capitalismo con la propiedad privada le roba a los pueblos del mundo legalmente. Fíjate. ¿Cómo el Perú puede vencer a Estados Unidos y a China? No, que son capitalistas. Si el Perú se vuelve comunista, disculpa, si el Perú se vuelve comunista, yo quisiera que se vuelva comunista. Si usted lo plantea, está bien. ¿Cómo el Perú comunista puede vencer una China y un Estados Unidos capitalista? Tú eres joven y no me has entendido lo que he dicho. No, ¿Pero qué he dicho? Pero ya que ya estamos comunistas, ya estamos del Perú. Pero ya lo respondí. Nosotros no vamos a liquidar al capitalismo. El capitalismo se autoliquida. ¿Saben por qué? Porque el capitalismo busca al trabajo productivo, busca de hacer dependiente al trabajo colectivo. Sí o sí tiene que haber lucha de clases, porque si no... Bien, entonces yo te pregunto. Es la verdad, usted lo ha dicho. Yo te pregunto, la lucha de clases, ¿cómo surgió? Tú me dices que siempre debe haber, yo no te he dicho eso. Yo sé que usted no ha declarado eso. Yo te pregunto, ¿cómo si tú debes saber? De repente yo no he leído esos libros. ¿Cómo surgió la lucha de clases? Es que ya debía servir. Pero tú lo has dicho, siempre va a haber. Supongamos que ya estamos en un país comunista. Tenemos un Estado comunista con una economía colectiva y todo eso. A ver, un ratito, polémica, Pedro. Supongamos que ya estamos en un Estado comunista, tenemos una economía colectiva, ¿entiendes? Ya no privada ni cerrada. ¿Qué pasaría si Estados Unidos o Rusia o un país que son capitalistas quieren invadirnos? ¿Cómo podríamos nosotros contrarrestar todo eso? Bien. Es nada más. Primeramente, el que invade no es Norteamérica, no es Rusia, no, ellos no invaden.
El que invade es una clase de ese país. En Norteamérica hay lucha de clases. ¿No has visto las movilizaciones ayer? En Rusia hay lucha de clases. En China hay lucha de clases. En todos los países del mundo hay lucha de clases. Hay dos clases. Un imperante que vive de la mayoría y la mayoría que quiere recuperar. Si Norteamérica quiere ocupar, por ejemplo, a un país como el Perú, que ya es comunista, no va a poder. ¿Por qué no va a poder? Porque tenemos 33 millones que están de acuerdo con sus recursos y que no los van a soltar. Y al margen de eso van a hacer un compacto sin irnos tan lejos. ¿Qué pasó con Venezuela? ¿Qué dijo John Biden? ¿Qué dijo Trump? Esto no pasa del 31 de diciembre. ¿Qué pasó? Luego dijeron, como no pudieron, dijeron, esto no pasa del 10 de enero. No va a juramentar Maduro, porque nosotros vamos a instaurar la democracia y el orden. ¿Qué pasó? Juramentó ante millones en el Palacio de Miraflores. Entonces, cuando hay un pueblo compacto, es imposible que se invada, imposible. Entonces, cuando los pueblos ven que tienen en sus manos los recursos, no los van a soltar. Tú al campesino le das una tierra, él no lo suelta, porque esa es su forma de vida, de ahí se alimenta, es su medio. Entonces, cuando un país es colectivo, imposible que se instaure la propiedad privada así. Bueno, Jaime, sobre esa pregunta, quiero preguntarte qué fue lo que pasó en el tema de la pandemia. Sí, amigo, amigo, sí, ¿alguna preguntita? Sí. Me dice, No, si tenemos un Google, tienes hablando todo el espacio para que grabes, para que hables. Sí, pues, es una asamblea. Sí, amigo, sí. Bueno, Jaime, a lo que usted ha hablado, que me parece correcto, yo estoy de acuerdo con esa idea de que todos debemos tener un capital colectivo. Entonces, yo quiero que tú des una apreciación respecto a la pandemia. O sea, ¿qué fue lo que pasó realmente en la pandemia? O sea, ¿fue un ataque de este grupo dominante? Bien. ¿Fue agrede? Bien. ¿Fue para desestabilizar la economía de muchos países? No. ¿Qué pasaría si en todo caso Perú se vuelve comunista? O sea, y los demás países van a estar tranquilos, la élite y toda esa gente que domina el mundo va a estar tranquilo. ¿Cómo contrarrestamos eso si en caso sucediera? Mira, has tocado dos temas. Disculpe, ¿Por qué? Si esto es una asamblea. En la asamblea participan todos. Claro. ¿Pero qué? Yo no me molesto. Acá yo soy el único en esta plaza que no me molesto cuando hay preguntas. Y cuando hay debate, usted sabe muy bien. Polémica. ¿Verdad? Ahora hay otros ruedos que cuando quieres preguntar te meten un puñete. Y eso está mal. Pues. Pedrito. Sí, es una plaza pública, ¿verdad? Todas las ideas, bienvenidas, pues. Para que uno sepa acá. Entonces, mira, has tocado dos puntos. Uno, la pandemia, y el otro, ¿qué pasaría con un país comunista? Mira, en primer lugar, un país comunista tiene el apoyo del internacionalismo proletario, de los pueblos del mundo tiene el apoyo, no de los gobiernos necesariamente, pero sí de los pueblos, porque es una cuestión colectiva, la solidaridad internacional. En segundo lugar, las élites son las que se autoliquidan, porque para poder penetrar, en el caso ahorita de la OTAN ha dicho, de todas maneras vamos a ocupar Ucrania, pero los pueblos de Europa dicen no, ahí no se trajeran abajo el servicio militar obligatorio por orden de Norteamérica. ¿Qué dijeron? Señores, todos los jóvenes tienen que defender la patria, tienen que defender Europa y por lo tanto el servicio militar obligatorio. Lo aprobaron y al siguiente día, ¿qué pasó? Todos los jóvenes de Europa no queremos quedar inválidos, ¿no? Y los otros jóvenes quedamos también. Entonces, amigos, hay toda una serie de desarrollo de los sectores colectivos. Otra cosa es que ellos no lo digan, otra vez que la prensa no la diga, pero ahora tenemos las redes. Aquí en Norteamérica, esas grandes movilizaciones en contra de Trump, en contra de John Biden, en contra de la deuda externa. ¿Qué dicen? Yo no voy a pagar esa deuda externa, que son 36 millones, yo no la voy a pagar porque a mí no me sirvió, te sirvió a ti, rico. Tú lo utilizaste para la carrera armamentista, para ocupar, y ahora yo lo voy a pagar.
Hay recesión en Norteamérica. Fíjate, crisis económica, política, comercial, tecnológica. La China se la ha tragado en América Latina, se la tragó invirtiendo. Yo no estoy de acuerdo con ellos porque también son capitalistas, pero se la tragó pues con el BRICS. Bien, compañero. Gracias. Ah, y faltó lo de la pandemia, ¿verdad? Oiga, amigo, yo te pregunto, ¿acaso no es cierto que todo esto es virus? Todo esto son bacterias y virus, todo esto, todo. Sino que la ciencia va descubriendo y va aportando a través de la OMS. Pero ¿qué dice la Organización Mundial de Salud? Al enfermo no lo cures ni lo mates, manténlo enfermo. ¿Y para qué? Para que pueda consumir fármacos, medicamentos, medicina, etc. ¿Me dejo entender? Entonces es un negocio. Yo tengo mis tentáculos como capitalista, manejo las Naciones Unidas y las Naciones Unidas tienen una serie de órganos que controlan a la humanidad. Una de ellos es la FAO. ¿Qué controla la FAO en el mundo? Controla la alimentación y la agricultura. ¿Y la FAO qué ha hecho? Ha hecho que el alimento y la agricultura en el mundo en un 95% sea procesado, químico y transgénico. O sea, somos muertos vivientes. Mira lo que respiramos, la capa de ozono está dañada, la gente no sabe, vive por vivir, traga, trabaja y duerme, peor que un chancho, ¿te das cuenta, amigo? Entonces, la capa de ozono está dañada, la humanidad, el globo está contaminado. Ahora bien, si lo que tragamos es artificial, estamos expuestos a las enfermedades y ellos para poder incrementar su material de medicina necesitan una sociedad enferma y para hacer una sociedad enferma nos dan de tragar lo que ya he dicho y está legalizado, los transgénicos, los químicos, está legalizado. Entonces en cualquier momento la humanidad está expuesta a las pandemias y a mí me gusta la pandemia, a mí como capitalista. ¿Por qué? Porque una vacuna de la Pfizer que le costaba $2 a ese laboratorio, $2. ¿Cuánto pagaron los primeros países? $300 por una dosis, 4 dosis. Mira, ¿cuánto pagamos nosotros? Que éramos los últimos, $80. Fíjate, ¿quién revista ha denunciado eso? Nadie. Hablaban tonterías, lo que decía el capitalismo, se te va a caer el brazo, mañana te mueres y te hablaban tonterías. Jaime, Cuando está demostrado que antes de la vacuna, cómo moría la gente, y después de la vacuna, completamente, pero ahí está el negocio, ahí está el gran capital, ¿cuántos millones de dólares acumuló el capitalismo? Eso es, el fondo es dinero, eso es, ¿ya amigo? Mercado. Bien, compañero. acabas de decir Sí. un rato que la OMS es un órgano del capitalismo, ¿no? Claro. Entonces, con la renuncia de Estados Unidos y Venezuela de la OMS, que no están de acuerdo con el capitalismo. No, es que el dinero que otorgaba Norteamérica a la OMS, según ellos, para los países pobres, yo te pregunto, ¿y quién hizo a los países pobres? Estos que ahora le están quitando el dinero que es para la pobreza. Y yo pregunto, ese dinero que ellos le quitan al pobre y no lo dan a la OMS, a la organización, ¿de dónde lo sacan? De nosotros. Es decir, nos quitan una barrita y ponen una aguja. Ahora sacaron la aguja y están haciendo política. El fondo es político. El fondo es político para que la humanidad diga que Norteamérica, por estar siendo juzgado por los pueblos del mundo, ahora ellos ya no van a dar. Amigo, no te equivoques, nosotros mantenemos a Norteamérica, nosotros mantenemos a las transnacionales, a los grandes, nosotros los mantenemos. ¿Por qué? Porque ellos saquean los mercados del tercer mundo. ¿Qué quieren en Palestina? ¿Qué quiere Norteamérica en el África? En la República Democrática del Congo. ¿Qué quiere en Afganistán? ¿Qué
¿Qué quiere en Ucrania? ¿Qué quiere acá? ¿Qué quiere en Venezuela? Que se preocupen ellos por su país, que se preocupen por la crisis que atraviesa el pueblo norteamericano. Pero ahí está, pues compañero, ahí está. ¿Qué quieren en Venezuela? El petróleo, no quieren el desarrollo. Si Venezuela estuvo en manos de Norteamérica, ¿cuántos años estuvo? 180 años. ¿Y por qué Norteamérica no lo desarrolló a Venezuela? ¿Por qué esperó que entre Chávez y Maduro? ¿Por qué? Igual en Colombia. ¿Por qué no desarrollaron Colombia? Esperó que entre un terrorista, un guerrillero. ¿Cómo se llamó? Gustavo Petro. ¿Qué te parece, amigo? Entonces ese es el capitalismo. No quiere que nadie se meta en el mundo a defender al pobre. Nadie. El primero que se mete a defender al pobre. Yo como capitalista lo difamo, lo chantajeo, lo calumnio y lo meto a la cárcel. Ahí no está Pedro Castillo. Hizo proyectos de ley a favor del pueblo, por hacer proyectos de ley a favor del pueblo, a la cárcel. ¿Qué pasa? Bien, ¿alguna otra participación, no? Jaime, entonces según tu análisis, la pandemia fue una excusa para fortalecer el capitalismo.